Damas y caballeros, bienvenidos. Cordial saludo a todos ustedes a esta clase, a esta delicia, que es disfrutar de los elementos de la teoría de la construcción. Qué mejor que acercarnos de inmediato al tema: las juntas de dilatación. Juntas, están juntas, generan una dilatación. Juntas de dilatación, ¿pero qué significa esto? Oye, ¿acaso hay juntas de dilatación? Juntas de construcción. Sí, deben estar juntas para que en un extremo y en el otro extremo ocurra algo interesante, una solución se vea, porque por algo es una junta, una solución constructiva. Debe haber una junta de dilatación, entonces se genera una dilatación. Entonces es necesaria previsualizar una dilatación para decir que deben estar juntas para resolver el tema de la dilatación en medio de los materiales, por supuesto. Es que ocurre cuando en cualquier material usted lo mete en el horno, generan el cambio de temperatura, genera cambios en la losa, en la superficie que se esté trabajando. Cuanto no más en temas de edificaciones. Una solución constructiva, por favor. Juntas de dilatación. ¿De dónde? Es que es como una pequeña zona que siempre se deja como a un lado, pero resulta que en esas zonas, que puede ser en medio de dos bloques, una zona en la cual, ¿qué pasa? Se está ensanchando, se está generando un ensanchamiento. Hay que estar tranquilo, solamente es el proceso de la dilatación. Es lo normal en medio de dos materiales que se están adheriendo, se están juntando. Ok, y no tenga que levantarse ni despegarse el material. Simplemente se dilata, no es que se estén levantando, se vayan a zafar. Simplemente es el proceso de la dilatación. Todos comprendemos lo que es una dilatación térmica. Es un proceso físico, ¿sí? Digamos, dilatación térmica. Proceso físico por el medio del cual se producen cambios de volúmenes. Ok, esto de la junta de dilatación traería una consecuencia, el cambio del volumen. ¡Wow! Y si están en medio de dos bloques, ¿qué pasaría? Bueno, tenemos como resultado que hay un cambio de temperatura. Si hay un cambio de temperatura, también va a haber cambio de presión. Entonces estamos mezclando volúmenes, temperaturas, presiones. Por las juntas de dilatación ocurren muchas cosas. Pueden haber transformaciones, se está transformando la materia. Las juntas de dilatación, solución. Tenemos la dilatación normal de la pupila, se dilata. Esto es fenómeno normal, cambio de luz, pero para nosotros es un espacio importante en el cual todo va a estar controlado con medidas. Se necesitan medidas exactas. Una dilatación no es solamente un proceso fisiológico que ocurre durante ciertos cambios, sino que se está teniendo en cuenta las medidas, los cálculos de los materiales, de las resistencias. Entonces, si es una solución, entonces se supone que la junta de dilatación facilita que el suelo tenga un espacio cómodo, un espacio para el poder dilatarse, el material se dilate, y no se aprieten, no se agrieten, y por lo tanto no se levanten los materiales, no se agrieten, no hayan fisuras. Entonces para eso se hacen cálculos de la junta de dilatación. Es que la junta de dilatación, ¿qué permite? Muchas cosas. Permite movimientos relativos. Digamos que la Tierra se mueva. Permite que la Tierra se mueva de acuerdo a unos movimientos que ya han sido calculados. Movimientos relativos. Entre dos partes. Siempre van a haber dos partes, por lo visto, con las cuales se está trabajando la estructura. Una estructura atrae a la otra estructura.
Tenemos que hay materiales de construcción muy importantes, ¿listo? Que se ven sometidos a esta dilatación, se ven sometidos a una contracción, a una reacción, a una contracción, a expandirse a causa de un cambio de temperatura, a causa de una presión, a causa de la misma humedad, la temperatura a la que se ven sometidos, a la que están dispuestos estos materiales. Las juntas. ¿Qué definición encontramos de las juntas de dilatación? Por favor, vamos al punto. La definición son como una solución constructiva. ¿Ya? Solución constructiva. ¿Y qué permite? Permite unos movimientos característicos que evita patologías en el pavimento, que se agrieten, digamos. Que el pavimento no se agriete. Que previamente se hicieron cálculos relacionados a las juntas de dilatación. Es algo así como una distancia. Pero, ¿cuál es la distancia entre una junta y otra junta? ¿Cuál es esa distancia que hay entre una junta, que es como un apoyo, pensaría yo, un apoyo a un extremo y al otro junta al otro extremo? Tenemos entonces que la distancia entre las juntas de dilatación, pues puede ser, por ejemplo, 15 milímetros. O de pronto, lo que ocurre es que se debe pensar en un ancho mínimo para una junta de dilatación. ¿Cuál sería un ancho mínimo en medio de esa junta de dilatación? Este ancho mínimo de una junta de dilatación estará sellada, bueno, sí, tiene una fórmula donde dice, para descubrir el ancho de la junta de dilatación, ¿cuál es la fórmula? Ancho igual a distancia D por, abre paréntesis, T1 menos T2. Bueno, digamos que fuera tensión. Tensión 1 menos tensión 2. A esto le multiplicamos por 100. Entonces, por 100 no, por C, una letra nueva. Por 100, y ahí sí, por 100. Esa es la fórmula que se utiliza para sacar el ancho de una junta de dilatación. Ancho es igual a distancia por, abre paréntesis, tensión 1 menos tensión 2 por C, o bueno, por 100, y esto lo divides sobre M, y esa es la propuesta que nos brindan para la anchura de una junta de dilatación. ¿Cuál debe ser la anchura? Bueno, pero repitamos, ¿cuál es la definición que nos pueda dar ese secreto? Una junta de dilatación, una junta de construcción, una junta. Cuando hacen una junta de negocios, ¿qué ocurre? Se reúnen, construyen, bueno, ideas y todo esto. Es una junta que se está haciendo. Y la junta de expansión también ocurre. También ocurre que se llame compensadores de dilatación. Junta de dilatación o compensadores de dilatación. Ya con otra palabra como la que es compensadores. Interesante. No solamente le van a decir junta de dilatación, sino compensadores de dilatación. A esa junta de expansión, es que es de dilatación, entonces de expansión. Compensadores de expansión, junta de expansión. Esto sí, tiene que ver con el desplazamiento. Esto es relativo en medio de estos dos extremos de las juntas, porque se va a evitar que haya deformación plástica. Se está evitando que exista ese riesgo de la deformación plástica. Entonces, ¿qué? Se recomienda que instalar juntas de dilatación. Acá nos dan un ejemplo, 15 a 20 metros cuadrados. Un ejemplo de 15 a 20 metros cuadrados. Bueno, nos están hablando que entonces se tendría en cuenta la medida en metros cuadrados. Entonces tenemos que cuando un pavimento esté limitado, están hablando en el caso de un pavimento. El pavimento se ve limitado. ¿Para qué? Para evitar que
las juntas se produzcan espontáneamente, entonces, por algún elemento rígido. Entonces están hablando que en medio del pavimento estará este limitado para evitar que las juntas se produzcan espontáneamente. Por algún elemento rígido, a lo cual, bueno, se llama sumideros. ¿A qué llaman sumideros? O suministros. ¿A qué llaman pozos de registro o pilares? Entonces nos están involucrando con estos conceptos. Los sumideros o los suministros o los pozos de registro y los pilares. Nos llevan a compartir estos conceptos. Sumideros, suministros, pozos de registro o pilares. El elemento rígido, entonces es protagonista. Listo. Tenemos varios tipos de juntas. Queremos compartirles cuáles son estas juntas. Bueno, tenemos juntas en los pavimentos. O tenemos juntas de contracción. Juntas de dilatación, juntas de contracción. Bueno, otra vez, juntas de dilatación, juntas de contracción. ¿Cuál es la diferencia? Que las juntas de contracción, ¿qué pasa? Contracción, se cierran, controlan lo que se llaman las grietas. Si van a hablar de juntas de contracción, entonces estarían controlando grietas, por obvias razones. Las grietas dilatan, abren camino, entonces cerrarse con una junta de contracción, para así controlar las grietas que los han puesto como grietas transversales. Forman el grado de 90 grados, entonces, con la estructura. Se forma ahí el grado de 90 grados. Grietas transversales, ocasionadas por los esfuerzos de tracción. Ya nos están envolviendo en el ambiente, las condiciones de esfuerzo, que por medio del esfuerzo de tracción se pueden controlar las grietas de una forma transversal, con ese ángulo de 90 grados. Y que se originan cuando hay una retracción del concreto. Cuando hay retracción, no cuando hay tracción, cuando hay retracción del concreto se origina esto. Y controlar grietas es lo debido con las juntas de contracción. Controlar grietas causadas, bueno, por el alabeo del pavimento. Ellos llaman alabeo, el alabeo del movimiento del pavimento. El alabeo, el movimiento. Llegó con el alabeo del movimiento del pavimento. Por eso, las juntas de contracción. Pero en el caso del pavimento, ¿qué vamos a hacer con el pavimento? Hay juntas para el pavimento, juntas en los pavimentos. ¿Sí? Son un plano de discontinuidad, dice. O sea que no están hablando de la continuidad del vértice del eje. Que las juntas en los pavimentos son como un plano discontinuo, porque genera una rotura. Llaman ellos rotura a ese plano discontinuo que está en los pavimentos, entonces, en un plano. Entonces tenemos que se ha dispuesto esto por el proyectista, el operador, el proyectista, está disponiendo un plano de discontinuidad, donde hay una rotura en el pavimento del hormigón. Entonces ya cuando el proyectista ve esto, se sitúa un emplazamiento adecuado. Está hablando de un emplazamiento. Son términos técnicos. Está ubicando, se está localizando, se está ubicando en el emplazamiento adecuado. Segundo, está aislando el pavimento de elementos innecesarios. Hay una estructura fija que debe existir. Y ya. ¿Qué más se puede decir? ¿Se ponen en juntas de dilatación? Sí. Ya que no saben qué.
bajo el nombre de cicapoliuretano. Ya vemos que en todos los procesos siempre van a existir como capas de protección. Esta vez le tocó al cicapoliuretano. Poliuretano, lo que se acostumbra. Perfecto, pero nosotros seguimos. Vámonos con las dilataciones en las construcciones de los edificios. ¿Para qué? Para que el diseño sea más eficiente, entonces se piensa en las dilataciones. Para que no se vaya a deformar con algún cambio de temperatura, que a su vez trae un cambio de presiones. Entonces miremos los ejemplos de dilatación en el cual, como un globo está dilatado, ¿qué pasa? Aumenta su volumen, aumenta su superficie. Esto en medio de una construcción ya es importante. Sí. Es que la dilatación, ¿qué es? Repitamos. Es un proceso de expansión en el volumen que sufren los cuerpos cuando ¿qué? Cuando hay consecuencias de cambios de temperatura. Es un proceso físico. Oiga, y lo han llamado, ¿sabe cómo? Agitación térmica de las partículas. Se llega al punto de hablar de partículas, que es una agitación térmica de partículas que generan ese movimiento, ese vaivén, ese alabeo del pavimento, ese alabeo, ya con términos técnicos, este alabeo del pavimento es debido a la agitación térmica de las partículas que forman este cuerpo. Y como consecuencia el cambio de temperatura y el proceso físico continúa y adquiere distintas magnitudes, distintas dimensiones en los sólidos, líquidos y gaseosos. Hombre, es que hay tantas juntas que nos podemos burlar. Es que ¿qué tal las juntas para hacer una reunión en una localidad? Esas juntas. Así las juntas. Así también hay juntas. ¿Para qué? Juntas frías, lisas en el concreto. Estamos hablando del punto liso y frío en el concreto. Es un plano débil. Entonces se están hablando que en el concreto lo liso, no lo corrugoso, es liso, entonces es débil, no se puede adherir a nada, es liso. Como es liso, ese plano es débil, causado por la interrupción de los suministros de mezcla. Oiga, y es que nos están metiendo suministros de mezcla en el vaciado. Una cosa son los suministros de mezcla. Ya, hasta ahí voy. Pero le meten, ¿qué dice? En el vaciado. Se meten en campos distintos. Una junta fría lisa, ya sé, es bajo un plano débil. Sí, causado porque por una interrupción de suministros de mezcla. En el vaciado. Listo. Entonces, en los casos de esta, se está realizando un proceso de supervisado. Un proceso supervisado con una construcción. Hombre, es que el término de juntas y el término de dilatación nos lleva a muchos ejemplos muy interesantes. Pero nuestro enfoque es juntas estructurales. Juntas, pues habla de lo que es ingeniería civil, lo que es la interrupción de la continuidad de la obra. Hablan de una interrupción de la continuidad. Claramente ya habían hablado de esto, cuando hablábamos acerca de sus características, que se hablaba de un campo no continuo, sino discontinuo por causa de la rotura. Pues sí, entonces hay una interrupción de esa continuidad en una obra. Entonces hay que traer soluciones, para eso están las juntas. Y permite un movimiento, sí, se calcula el movimiento suficiente en medio de las partículas, en medio de las partes que la conforman, que oscilan. Entonces el movimiento trae esa oscilación en medio de los elementos, de las partes, y permite que las estructuras
permanezcan intactas, para que de esta manera las estructuras permanezcan intactas ante los temblores. Es que se habla de las juntas de dilatación, pero no se enfatiza en el tema del sismo, que es un elemento primordial en el tema del sismo. Entonces, ahora sí van a hablar de juntas de dilatación como un elemento estructural, como una junta estructural para el tema del sismo resistente. Listo. Ya ha tocado el tema. Vámonos con una dilatación. ¿Cómo sellar las juntas en medio de la dilatación entre pisos? ¡Wow! ¿Cómo se van a sellar? Entonces las juntas están sueltas por ahí. Sí, van a poner unos tacos que sean las juntas y que nada más, sino que estarán por ahí puestas, no. Van a sellar. Son las juntas de dilatación, pero en este caso de los pisos. Como son de los pisos, las van a sellar. Entonces vamos a insertar un unipack dentro de una pistola. Están hablando de este material, el unipack, en una pistola. Van a aplicar esto y esto va a generar esa firmeza. Están asegurando que un pleno contacto entre las paredes de las juntas. Esto va a asegurar ese pleno contacto entre las paredes de junta. Si nos imaginamos los dos apoyos como esas paredes de la junta, evitando que quede el aire atrapado en ellas. Oiga, es que cuando se va a sellar las juntas se debe pensar también en evitar que quede aire atrapado en ellas. ¡Wow! ¿Sí? Ese aire atrapado genera después grietas. Entonces nadie quiere grietas. Hay que evitar ese aire atrapado en medio del momento de sellar juntas. Entonces debe ser algo espectacular, por supuesto. Debe haber una espátula firme contra las paredes, en las paredes de las juntas, para asegurar una buena adhesión. Se está sellando la junta al piso. Por medio de esa espátula debe asegurarse esa buena adhesión. De aquí para allá, esa buena adhesión para que las juntas estén selladas al piso. Listo. Hay tipos de plantas. Sí. Hay tipos de juntas. Sí, claro que sí. Hay tipos de juntas. Tenemos las juntas planas, las juntas que son redondas, las juntas que son triangulares. ¡Wow! No, mejor dicho, tenemos todas las formas posibles, la plana, la redonda, la triangular, en medio de una junta. Es que han sido, dice, montada en el superior y en el inferior, en la parte superior e inferior, para marcar un listón, para marcar una barra circular de acero. Entonces, ¿qué va a haber en medio de esos tipos de juntas? Están hablando de que van a estar marcando un listón o una barra circular de acero, o van a estar con los paletinos con puntas no redondeadas. Oiga, es que están hablando de todo un poco. ¿Cómo iban a estar las juntas? Pues iban a estar selladas en el piso. Listo, ya. Descansamos. Ahora sigamos con el tema de las juntas estructurales. Podemos hablar de las juntas estructurales como juntas longitudinales, porque van sobre el eje X, listo. Juntas longitudinales para el proceso de construcción y que generan esfuerzos de contracción. ¡Wow! Juntas estructurales, listo, que como habíamos dicho, interrumpen una continuidad por causa de la rótula. Entonces van a ser juntas longitudinales para la construcción, que además van a resistir la contracción, el esfuerzo de la contracción. Hay entonces las paralelas en el sentido del vaciado, es que nos están acercando al momento del vaciado. Como que hablemos de las juntas, de la estructura, pero es que va a llegar el momento de ese vaciado. ¿Qué es ese vaciado? De las franjas del concreto.
¿Qué ocurrirá en el concreto cuando llegue el momento del vaciado? ¿Ah? ¿Cómo será ese ancho de las juntas? ¿Y cómo será ese equipo? ¿Y cómo se va a colocar la junta? Pues a que no sabían, no se imaginaban que en el momento de la colocación, previamente va a haber un proceso de vibración. Oye, es que la vibración es muy buena, es muy efectiva. Todo lo que tenga vibración es recomendable. Genera ese calorcito, sí, genera ese alabeo, ese movimiento en las partículas. Esa vibración ayuda a mezclar bien el concreto, bueno, que sea homogéneo, sí. Es que esa vibración hace maravillas. Sirve para todo la vibración. No en vano, entonces en las juntas estructurales también sirven de algo. Pues van a estar en medio de losas, digamos que estén en medio de losas. La vibración ayuda a que haya calor, que haya ese ambiente. No solo eso, sino que están en medio de esas dos losas para que se adhieran mejor. Entonces, estábamos tratando de definir las juntas estructurales como juntas longitudinales. Juntas de expansión en medio del concreto. Es que están en medio del concreto. Hay una mezcla, hay relación con el asfalto. Hombre, es que si están unas juntas de dilatación, unas juntas de expansión, están mezclándose con el asfalto, ¿qué pasará? Pueden haber fibras vegetales, pueden haber restos, pueden rellenarse minerales, pueden formarse bajo este calor, pueden haber forros saturados de asfalto, puede venir una prueba de agua. Entonces, ¿cómo va a reaccionar ante el agua? Un agua permanente. ¿Qué tal ante el agua permanente? Agua lluvia. ¿Qué tal ante cómo está la flexibilidad de las juntas de expansión frente al agua? ¿Deben estar flexibles o deben autosellarse? Wow. ¿Cómo va a ser el comportamiento de estas juntas de expansión frente al agua? Pueden permanecer, pueden ser flexibles, pueden ser autosellantes. Mejor dicho. Digamos, ahora sigamos con otro ejemplo. En el caso de los muros, ¿qué puede pasar? Hombre, pues en el caso de los muros, lo que nos trae a colación un muro, ¿qué es lo primero que nos trae a colación un muro? Pues que se efectúe un pañete. Por medio de un pañete se efectúa ese proceso. Se puede estar limpiando, se puede estar pintando. Se realiza haciendo pequeños esfuerzos. Hay una plantilla de aluminio que ha sido establecida, esa plantilla de aluminio en los muros, plantillas de aluminio que han sido establecidos y se han elaborado en la obra, según sea el caso. Se puede pensar en una medida de anchura de 1 centímetro o en una medida de profundidad de 1 centímetro. Entonces van a estar con plantillas de aluminio, imagínense. ¿Quién iba a imaginarse? También tendrían esas técnicas como de metámosle una plantilla de aluminio a un muro, elaborándolo de cuántas medidas de ancho, 1 centímetro de ancho y 1 de profundidad. Es que esto es como una dilatación en medio del pañete. La dilatación también trasciende al tema del pañeteo, del pañete. Dale pañete. Ojo, que con el pañete también llega la dilatación en el pañete. Es que son muchas oportunidades de concretar esa dilatación, esas juntas de dilatación, esas juntas de expansión. Y como veníamos diciendo, esas juntas estructurales, como juntas longitudinales, que serán igual a esas juntas de expansión. Y bueno, es que están las juntas también
en medio de una dilatación muy interesante. Se mezclan las posibles juntas con las posibles dilataciones. Hombre, es que una junta. ¿Qué puede ser una junta? Una junta es algo así como un pequeño espacio entre dos superficies. Un pequeño espacio. Es una junta. Una junta entre mi ojo y mi ojo. Una junta entre mi oreja y mi oreja. Una distancia entre dos superficies que se llenan ¿con qué? Con mortero. Se van a llenar con mortero, con cemento, ¿a fin de qué? De unirlos. ¡Wow! A fin de lograr esa unión y ligarlos en medio de la construcción. También se emplean ladrillos unos a otros en medio de una construcción. Entonces, se ve cómo la junta genera unión. Junta de dilatación genera unión, ya que la misma palabra junta habla de una distancia entre dos superficies. A lo cual pensarían en llenar con mortero o con cemento, a fin de unirlos, a fin de ligarlos. A eso nos hemos acercado cuando hablamos de juntas, de dilatación. ¡Ay, hay juntas! ¿Y qué si se pierden las juntas y no se juntan? O sea, si son juntas y se pierden y no se juntan. ¿También puede ocurrir o qué? Bueno, pues, ¿qué diría? Permitimos el ingreso del agua y ¿qué pasa? Si en medio de la junta de dilatación permiten el agua, se coló el agua. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocasionar el agua? Puede ocasionar que se lave la base del piso por dentro. Se va a lavar todo el piso por dentro. Se va a lavar el piso, se va a lavar el pavimento. ¿Quién va a ocasionar esa pérdida del soporte? El concreto es rígido y este presenta fisuras después. Como el concreto después se pone rígido, entonces después va a generar fisuras en los puntos donde fue permitido el agua, donde la pérdida del soporte fue evidente, se perdió el soporte. Eso ocurre. Sea importante entonces tener en cuenta juntas no se pueden perder por causa del agua. Tenemos ese caso. Tenemos cómo vamos a empastar una pared de ladrillo. Digamos que las juntas de paredes son importantes, juntas pueden perder. Vamos a empastar una pared de ladrillos. Donde mayor porosidad al muro, dándole mayor porosidad al muro. Cuando van a hablar de muros, van a hablar de la porosidad del muro. Rayar el ladrillo con el canto de la espátula. Bueno, además pueden rayar el ladrillo con el canto de la espátula, dicen ellos. Eso puede ocurrir en medio de un muro, ¿por qué no? Pero si nos ubicamos en el pavimento de concreto, oiga, concreto, pavimento de concreto hidráulico. No solamente son muros, sino concreto hidráulico. Ya nos están ubicando el sistema de tuberías y todo esto, un sistema hidráulico. Bueno, también se emplea el pañete, no solo para muros, sino también para el pavimento concreto hidráulico. Solución, métale pañete a la vaina. Es una mezcla de cemento con arena gruesa. Métale pañete, ya sabe con cuál mezcla. Cemento con arena gruesa. ¿En qué? En proporciones de acuerdo a cuál proporción. A los grados de finura que ya han sido exigidos previamente. A una superficie donde será aplicado. Ok. Es que tendremos que mirar esta nueva situación. Métale pañete. Y el pañete va a ser una mezcla de cemento con arena gruesa. Y esto en proporciones ya graduadas, de acuerdo a la finura. Listo.
También puede ocurrir que en la superficie donde será aplicado se repele la superficie de plomo. Oiga, se va a repeler una superficie con plomo. ¿Cómo es eso? Sí, va a haber un rendimiento alrededor de 6 metros cuadrados. Y también va a haber un saco de cemento de 42.5 kilogramos. Ay, qué bueno, ya nos están hablando de los sacos de cemento. Un saco de cemento, por favor, ¿de cuánto? De 42.5 kilogramos. ¿Para qué? ¿Para un rendimiento de cuánto? De 6 metros cuadrados. ¡Wow! Joder. Ya me levanto. Oiga, que un saco de cemento de 42.5 kilogramos va a tener un rendimiento alrededor de 6 metros cuadrados. ¡Wow! Joder, qué maravilla. Nos están dando ya soluciones prácticas en medio de un saco de cemento y en medio de un metro y una distancia. 6 metros cuadrados para un saco de 42.5 kilogramos. ¡Qué maravilla! Sigamos. Entonces se va a construir mediante la colocación de la mezcla de agregados. Entonces también se van a ir por el medio de los agregados. Unos agregados, por favor, agregados pétreos, haciendo relación a la arena, haciendo relación a su finura gruesa. Van a hacer relación con la mezcla de agregados pétreos y también con la mezcla de cemento Portland con el agua. Cemento Portland, agregados pétreos, cemento Portland, agregados pétreos y agua. Esto en una proporción fácil para el usuario. Una superficie de rodadura uniforme, la han llamado superficie de rodadura uniforme. Es decir, una superficie bien arenada, bien resistente al derrapamiento, dice. Es que nos presentan mucha información. ¿Qué pasaría si hay disminución de temperatura o si hay aumento de temperatura? Si hay disminución de temperatura, ¿qué pasa? En medio de una dilatación térmica entre los materiales, entre estos materiales que veníamos diciendo, digamos un sólido, en medio de una separación entre átomos de los sólidos, un sólido. ¿Y qué trae el sólido? Una separación entre los átomos de un sólido. Y esto trae una curva de energía potencial para los átomos que vayan a ser adyacentes a ese sólido cristalino. Tenemos esta condición. Cuando el cuerpo se calienta, entonces ¿qué pasa? Hay dos condiciones. Si aumenta la temperatura, si disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, entonces el material se contrae. El volumen se contrae. ¿Por qué? Porque hubo disminución de la temperatura. Disminuye la temperatura, pues el volumen se contrae. Mientras que si la temperatura aumenta, pues el material que lo habían comprimido se dilata y aumenta su volumen y ocupa un mayor espacio, mayor en el lugar. Entonces la junta es importante. Tenemos la junta que nos ayuda a entender lo que es un control en medio de los materiales, en medio de una situación. Una junta de control, por favor, por favor. Es como una ranura formada en estructuras de hormigón cortada, para regular la localización como tal. Para regular una localización como tal, una cantidad de grietas, para regular la cantidad de grietas, para regular la separación que va a haber, para regular los cambios en las dimensiones de las partes de la estructura y evitar el desarrollo de posibles esfuerzos. Para eso son las juntas, llegando al punto tal de decir que son juntas de control. ¿Sí? Juntas de control. Para regular ¿qué? La localización, la cantidad de grietas o la separación que haya, o también los cambios que posiblemente hayan en las dimensiones o las diferentes partes de las estructuras, ¿sí? Evitando así
complicaciones de esfuerzos. Listo. Es que también las juntas de control tienen una función espectacular. La junta de control es un material que genera que haya un contacto con los lados de la junta. Los lados de las juntas tienen un contacto muy importante. Este material queda en contacto con los lados de las juntas. Se le llama junta de control. Junta de control, ¿dónde? En los contactos en los lados de las juntas. ¿Dónde se va a hacer ese control en medio de la junta? Pues ese control en medio de la junta va a estar en los lados que hacen contacto en los lados de la junta. Buenísimo. Qué interesante. Buenísimo. Entonces hemos llegado al punto de analizar dónde se ubica el control en medio de una junta. También tenemos el caso de que son juntas para todo tipo de situaciones y materiales, digamos en el hormigón. ¿Qué hay que hacer en medio del hormigón? Preparar el soporte para la junta. Decapar, llaman ellos, decapar el hormigón. ¿Con qué? Con un cepillo metálico. Imagínense cómo van a decantar el hormigón, sino con un cepillo metálico y limando. Y también el siguiente paso sería como enmascarar y rellenar, asegurando que el material quede bien. Entonces está en el medio de una junta de hormigón, se está pensando en preparar el soporte, en decapar, o sea, es como capar, ¿no? Decapar el hormigón con un cepillo metálico y después enmascarar y rellenar. Ya después de haber lijado con un cepillo metálico, después piensan en rellenar, asegurando que las juntas queden bien en su contacto. Muchas gracias a todos. Esto fue un acercamiento a las juntas de dilatación.